Iniciamos la reunión del Comité Técnico de Normalización para la norma de construir el plan de relaciones públicas de acuerdo con métodos y técnicas de posicionamiento. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en esta tarde, martes 10 de mayo. Vamos a iniciar con una pequeña presentación de cada uno. Entonces, con las buenas tardes nuevamente. Una persona que aparece como Expreso Viajes, buenas tardes. Bueno, Lina Hola, Alvarado. buenas tardes. Qué pena, estaba sin audio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú es Expreso Viajes o...? Bueno, Orlando, buenas tardes. Una presentación rápida, por favor. Vale, Orlando Oliva, pertenezco a la Dirección General, hago parte o dinamizo la red de comercio, venta y telecomunicaciones. Y acá listo y dispuesto siempre a adquirir conocimientos y también apoyar en lo que pueda a toda la comunidad. Un abrazo. Desde Orlando. Hola Andrés Julián, ¿cómo estás? Yo soy Jennifer Reyes de Expreso Viajes. Hola, Jennifer, buenas tardes. Tenemos a Andrés García, buenas tardes. Buenas tardes, me comunico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, programa de mercadeo. Buenas tardes, Andrés. Lina Alvarado, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Alvarado, yo soy la directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Corporación Universitaria Americana. Buenas tardes. Y Nidia Rodríguez, buenas tardes. Nidia Rodríguez. Bueno. Nidia María Gutiérrez. Sí, muy buenas tardes, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. En el proceso de establecimiento de derechos tenemos formación técnica y estamos interesados en el proceso de las normas de mercado y ventas. Gracias. Pedro Mauricio Torres, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Pedro Mauricio Torres de la Dirección de Posgrados de la Universidad EXI en la especialización de Gerencia Estratégica de Mercadeo. Buenas tardes para todos. Pedro, gracias. Buenas tardes. Y Ricardo Salas, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Con el audio? Bueno. Y finalmente, Andrea Ramírez. Creo que no te había saludado. Emma Ramírez. Andrea Ramírez. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea Ramírez, directora ejecutiva de AINCA, la Asociación de Industriales de Cazucá. Muchas gracias por la invitación y pues al igual que todos con el gran interés de estar acá aportando y sobre todo escuchando y aprendiendo de las experiencias de todos para poder estar al día en todo lo que tiene que ver con mercadeo, con todo lo que tiene que ver con la nueva onda digital y aportar y aprender de todos ustedes. Gracias. Gracias. Listo, una persona que parece como de... Andrés, buenas tardes. Claudia Bendaño. Te voy a dejar de último. Sí, Claudia Bendaño, directora gremial nacional de FENALCO. Gracias, Andrés. Gracias, Claudia. Y finalmente una persona que aparece como Datic. Hola, Ricardo, buenas tardes. Ya te veo. Y Datic, Emma Fer. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes para todas, para todos. Desde el Departamento Administrativo de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, como delegada del equipo formulador de la política pública en ciencia, tecnología e innovación, pues en esta primera reunión la idea es poder conocer pues un poco la metodología y la dinámica que se va a trabajar y en línea con lo
que vayan desde el SENA a proponer y a exponer, pues a ver cómo podemos ya lo que ustedes van a presentar para el proceso de formulación de la política pública en ciencia, tecnología e innovación del distrito. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Entonces yo les voy a contar rápidamente. Hola Ricardo, te veo. Buenas tardes Ricardo. ¿Te hace la mano? Ricardo, hola. Creo que no te escuchamos. Bueno, creo que iniciamos tal vez ahorita, entonces enseguida revisamos. Apaga la cámara y les voy a compartir como la pantalla para contarles dos cosas inicialmente. Uno, digamos, obviamente, qué es lo que hacemos en la mesa sectorial rápidamente, para que un poquito nos ubiquemos. Y dos, digamos, cuál es el propósito de la reunión de la tarde de hoy. Ustedes han recibido tal vez varias invitaciones de la mesa sectorial. Entonces vamos a ubicarnos acá un poco. Esto es lo que nosotros hacemos como mesa sectorial. Con buenas tardes. Bueno, me presento también. Mi nombre es Andrés Triana. Soy profesional responsable de la mesa sectorial de mercadeo. También está presente Claudia Bendaño, la presidenta de la mesa sectorial, que es directora gremial de FENALCO. También nos acompaña la tarde de hoy. Y estos básicamente, digamos, los temas que trabajamos en la mesa sectorial a hoy. Hacemos conferencias de eventos, tal vez algunos de ustedes recibieron una invitación para un webinar que tenemos mañana en la tarde. También hacemos algunos procesos de investigación aplicada para poder publicar algunos documentos de interés en la mesa. También traemos algunos temas de internacionalización con expertos de otros países para nutrir como ese trabajo de la mesa sectorial. Articulamos con otros procesos y programas para promover los productos de la mesa sectorial y tenemos una estrategia de comunicaciones. Y como ven en las flechas, pues todo redunda en temas de normalización. Para nosotros normalizar es una de las tareas que estamos haciendo esta tarde y nosotros somos los encargados también de trabajar las ocupaciones misionales del sector para que queden en la clasificación nacional de ocupaciones para Colombia, documentar estas ocupaciones en lo que se llaman las estructuras funcionales de ocupación, de la mano de ustedes que son expertos del sector, y de cada una de estas ocupaciones analizar y documentar las diferentes funciones laborales también misionales de nuestro sector. Entre ellas, pues la que trabajamos hoy, que es relacionada con las relaciones públicas. Y una vez documentamos estas funciones laborales de las ocupaciones misionales del sector, cada documento de cada función laboral es lo que se convierte en una norma sectorial de competencia laboral. Estas normas sectoriales de competencia laboral, que es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy, son realizadas con una metodología del SENA. Nosotros como SENA somos Secretaría Técnica en la mesa. Hay un consejo ejecutivo, que lo preside Claudia, que es la presidenta ejecutiva del consejo ejecutivo, como lo mencioné ahora. Y obviamente pues el SENA hace Secretaría Técnica y promueve pues que se realice esta normalización de competencias laborales. Entonces, estos son todos los tipos de acciones que nosotros realizamos. Pero en la tarde de hoy pues nos convoca el tema de normalización, que es ya para revisar una norma en particular, que la vamos a elaborar y la vamos a crear de la mano de ustedes, que como decían, como las invitaciones son expertos del sector, conocen este tema de las relaciones públicas y las comunicaciones, y la idea es que nos apoyen en poder completar, en poder nutrir, en poder, digamos, apoyar la construcción de esta norma de competencia laboral. Ese es el objetivo de la reunión de hoy. Y tal vez el cronograma que ustedes vieron, pues son todas esas normas que vamos a desarrollar este año, cada una con un nombre diferente, en un área específica de las relaciones públicas y las comunicaciones, y eso es lo que nos ha convocado el cronograma que ustedes recibieron. Y pues puntualmente en la tarde de hoy vamos a revisar el tema de cómo es que se construye un plan de relaciones públicas de acuerdo con los métodos y las técnicas de posicionamiento. ¿Hasta ahí es claro? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, de cuál es el objetivo de la mesa de manera general. Sí, claro. Estás muy organizado, Andrés. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, les damos también las buenas tardes a las personas que se han conectado luego. Listo. Está perfecto. Entonces estaba comentando que este es como el tipo de actividades que realiza la mesa y que hoy nos convoca el tema de normalización en el tema de construir pues una norma de competencia laboral. Lo segundo, a lo que tenemos, una norma es un documento como el que tengo en pantalla, creo que esto se compartió muy bien,
le va a llegar un documento como este, por ejemplo, este es de 5 páginas, donde lo principal es que tiene un título de norma. Como decía, cada norma es la documentación de una función laboral, de una ocupación adicional de nuestro sector, en este caso, pues, de los de relaciones públicas, que tienen que ver, pues, con asesoría de imagen, con la gerencia de diferentes temas en las relaciones públicas. Nosotros en Relaciones Públicas y Comunicaciones tenemos pues los temas de los agentes y los representantes, los operadores organizacionales, los asesores de imagen y personal o profesionales de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Son del tipo de cargos, aunque pues dependientes de las organizaciones hay diferentes cargos del mercadeo que ejecutan esta función laboral, que es la de construir pues el plan de relaciones públicas. Listo. Nosotros la idea es, con parte del trabajo que hacemos en la tarde de hoy, llegamos a un documento como el que tengo en pantalla, donde pues este es el documento de formato de norma, que tiene un título, pero que principalmente nosotros construimos en esta parte lo que se llaman los criterios de desempeño específicos. O sea, la parte donde se mide que la persona operativamente pudo hacer de manera satisfactoria y con un estándar de calidad el objeto de la función laboral. También tiene asociado unos criterios de desempeño generales, que son los que están más abajo, también unos conocimientos esenciales y unas evidencias, pues, que al final de la ejecución de la función laboral son los que se arrojan finalmente. Y obviamente, pues, al final de la norma quedan escritas las personas como ustedes que nos apoyaron en esta construcción. No sé si hay alguna duda hasta ahí. En esta segunda parte. Listo, ¿está claro? Listo. Entonces voy a empezar ya con el tema de la reunión. La metodología es la siguiente. De acuerdo, digamos, en la convocatoria estaba escrito que personas de temas de relaciones públicas y comunicaciones, probablemente ustedes son los que ejecutan estas acciones en las organizaciones de las cuales trabajan, en sus empresas, en sus organizaciones, en sus establecimientos, y o son jefes de ellos o han tenido buena experiencia en ejecutar estas acciones. Entonces, lo que propone la metodología es que yo les pregunto a ustedes cuál es a detalle de esas acciones que se deben de hacer y yo las voy, digamos, escribiendo acá, es muy, digamos, como lluvia de ideas, como que nos vayan mencionando cuáles son todo ese tipo de acciones que se desarrollan para ejecutar las normas de competencia, ¿de acuerdo? Listo, entonces, y es muy libre, o sea, van pidiéndole la palabra, yo se lo voy diciendo y la idea es que vayamos participando pues uno a uno para detallar esto de qué es construir un plan de relaciones públicas. Listo, entonces voy a comenzar. Entonces, ¿quién quiere como comenzar mencionando cómo se desarrolla o cómo se construye un plan de relaciones? ¿Qué es lo más importante que debe quedar? Porque la idea es que esta norma pues vaya de acuerdo a lo que ustedes hacen en su quehacer diario de cuando construyen ese plan de relaciones públicas. Listo, entonces quedo atento. ¿Quién quiere usar la palabra? Yo quisiera decir algo, Andrés. ¿De acuerdo? Dentro del plan de relaciones públicas, digamos que adicional a lo que estás planteando ahí, hay dos cosas que para mí son fundamentales. Uno, establecer cómo vas a medir el plan, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicadores vas a trabajar? Y teniendo en cuenta que estamos hablando con los diferentes públicos de interés, me gusta más trabajar indicadores que sean como de percepción, ¿cierto? Y lo otro que para mí es fundamental es elaborar la matriz de públicos. Que la matriz de públicos en relaciones públicas no solamente me dice cuáles son esos públicos a los cuales yo me dirijo, cuáles son esos públicos estratégicos, sino también qué tipo de comunicación entablo con cada uno, cuáles son los canales que utilizo para llegar a ellos y la periodicidad. Entonces, esa es como la ruta de navegación, la matriz de públicos. Bien, Lina, gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo más de este proceso que menciona Lina? ¿Tienes algunos ejemplos de pronto de indicadores de percepción? Dependiendo del público al cual te diriges, sí. Ejemplo, yo utilizo mucho uno que me permite medir, por decir, el relacionamiento por el tipo de público. Entonces, yo que estoy en una universidad, aprovecho las relaciones públicas sobre todo para el tema de reputación e imagen.
Entonces hago una encuesta de percepción donde yo les pregunto cómo se imagina, cómo la percibe, qué valores, qué atributos ven ella, si es positivo, si es negativo. Y esto también me permite establecer dentro de una escala que yo tengo cómo está la percepción en cuanto a la imagen. Y con los externos manejo mucho el tema de reputacional para ver con qué vinculan la marca o la identidad de la marca frente a ciertos atributos. Súper bien. Entonces acá lo que traté de hacer fue como ahondar en ese tema de establecer los indicadores, cuáles son los indicadores y cómo se establecen para analizar ese plan de relaciones públicas. Entonces, gracias Lina. No sé si alguien más quiere como mencionar qué se debe hacer para construir ese plan de relaciones públicas. Lo pueden hablar como proceso, pueden decir A, B, C, D, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3, nos serviría mucho para ahondar como en este debate. Yo tenía acá como algunos puntos, tienes razón Lina, era por el tema de, pues obviamente me tocaba como investigar un poquito o tener como un punto de partida y tal vez alguna otra reunión de personas como ustedes que van mencionando como ese qué hacer y ese detalle que hay que hacer para construir el plan de relaciones públicas, que es lo que estamos desarrollando acá. Listo, Coraactus se conecta. Entonces damos las buenas tardes también a las personas que se acaban de conectar. Ya tenemos 26 participantes en la reunión y estábamos hablando como ese paso a paso que hay que hacer. La metodología para construir esta norma es detallar esta función laboral, ¿sí? Detallarla. Esa es que nuestra función en esta reunión. Entonces les invito mucho a contarnos qué se debe hacer en ese paso a paso para poder construir un plan de relaciones públicas. ¿Listo? ¿Alguien más quiere usar la palabra? Sí, buenas tardes. Pedro, hola. Gracias. Bien, me parece que está muy completo, digamos, ese paso a paso que usted define inicialmente, que está en pantalla. Yo, digamos que aportaría que la organización debe tener en cuenta, digamos, los antecedentes de algunas actividades que ha hecho anteriormente y cuáles han sido sus resultados. Digamos que para cada sector económico de la economía es diferente el aporte que puede dar una organización y, por supuesto, ese histórico pues debe ser evaluado por la compañía para saber si eso que ha utilizado funciona todavía y merece repetir. Por supuesto que va de la mano también con lo que usted muy bien define ahí en el punto de número 7, pues ahí aparece como número 7 allí, que es el tema de definición de metas y objetivos. Definitivamente los objetivos deben tener como dos características. La primera que tiene que ver con objetivo corporativo, unos objetivos corporativos que van alineados efectivamente con la planeación estratégica de la organización y otros objetivos que son muy específicos para cada una de las actividades que quisiera desarrollar la compañía. Es decir, si es un evento, por ejemplo, para promover un producto, para promover un servicio, o es un evento específicamente para generar posicionamiento de marca, identidad, digamos, para generar otro tipo de objetivo que ya va de la mano también del mercadeo. Es decir, digamos como que esa parte es fundamental. De ahí en adelante, pues ya se deben definir con base en estos objetivos y muy bien estudiados ya unas estrategias puntuales que es en el hacer para cada uno de esos objetivos puntualmente y pues ahí ya pues aparece mucho la creatividad y la manera como se puede entonces desarrollar cada una de esas estrategias que lleve a cabo el objetivo que se puntualice en la anterior, en la parte anterior. De acuerdo, muy bien. Luego establecer estos objetivos. Buenas tardes. Hola Germán, buenas tardes. Cuéntame. Buenas tardes. ¿Me están escuchando? Perfectamente, Germán. Bueno, listo, pero me complace muchísimo estar de nuevo en contacto con ustedes, pero debido a mis actividades, no. Bueno, primero que todo lo quiero agradecer por la invitación. En segunda instancia, las relaciones públicas, desde el punto de vista de marketing, hace parte, no de las antiguas 4P, porque ahí son 32 claves de marketing, sino es un punto muy importante desde el punto de vista de la imagen corporativa. En mi concepto, tenemos que tener perfectamente claro que existen dos mercados claramente definidos para poder desarrollar programas de relaciones públicas. Un mercado es el cliente externo y el otro mercado es el cliente interno. Entonces, a través del cliente interno, todos sabemos que tenemos que desarrollar una serie de actividades que permitan aumentar
el sentido de pertenencia y la autoestima por parte de cada uno de los colaboradores de la organización. Esto se logra en una serie de programas debidamente, como lo dijo Pedro Mauricio, con objetivos claros y concretos y específicos, una serie de programas que permitan la mayor integración posible y alguien comentaba el posicionamiento que exista por parte de cada colaborador para que amen la compañía y ellos se conviertan en el voz a voz que multiplique la imagen corporativa de la compañía y la imagen de sus productos. Por esa razón, en algunas experiencias que he tenido, cuando se va a lanzar un nuevo producto, prácticamente todos los que participan en el proceso de la cadena del valor para poder desarrollar el producto, ellos son bienvenidos y los hacemos partícipes de ese nuevo logro, de ese nuevo reto de una compañía. Bueno, y ahí se desprenden también todo lo que son los programas de integración en la empresa. Por otro lado está el cliente externo, que básicamente son la proyección de programas estratégicos de difusión de la imagen corporativa a nivel de todas las entidades públicas y privadas, en las cuales la compañía tiene algún tipo de vínculo que de una u otra manera puede ser un elemento potencializador a nivel nacional o internacional de la imagen corporativa de la empresa. Entonces, esos dos mercados tienen unos programas, unos objetivos, unos programas claramente definidos. Ahora, el aspecto importante es, se requiere de una especialista en relaciones públicas. ¿Y por qué razón? Porque en nuestro medio todavía existe la creencia de que relaciones públicas es lo mismo que venta, aunque realmente cuando uno hace relaciones públicas está proyectando la imagen de la compañía. Pero realmente se necesita un especialista en relaciones públicas que contemple todos los conceptos que han manifestado los colegas y esto que estamos comentando, de manera que esos son los conceptos que yo quiero aportar. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias, don Germán. Listo. Pues tratando de colocar, digamos, listo. La metodología, entonces vamos a hacer paréntesis acá, dándole algunas tablas también a las personas que se han conectado. Estamos en dos cosas. Estamos creando la norma de construir el plan de relaciones públicas, de acuerdo con métodos y técnicas de posicionamiento. ¿Cómo se hace? Se recogen una lluvia de ideas, acciones concretas de cómo se crea ese plan. ¿Cómo se crea ese plan? Yo recojo en esta sesión todas esas acciones posibles y luego redacto, los clasifico de esta manera en las acciones clave, al menos en 2 o 3 grandes grupos y en varios desempeños. Pero usualmente son 2 o 3 grandes grupos que están recogidos, que acá no se ven, al menos en el doble de grupos también. Usualmente eso no queda en la norma, pero hay como una primera sesión de 8 o 9 grupos, luego ya salen solo 3 y se redactan en función de criterios de desempeño, o sea, como una persona, ya sea luego en un diseño curricular, luego un proceso de formación, o en la empresa, ¿sí? Como un indicador, damos cuenta de que hizo bien esa función laboral que estamos revisando. Entonces, cada uno de estos criterios recoge un listado o una parte de al menos 4 o 5 acciones de las que ustedes nombran. Yo luego las agrupo, o sea, todo lo que ustedes dijeron en esta sesión, yo las agrupo, todo es importante y todo es necesario y todo obviamente ustedes lo dicen de acuerdo al estándar de calidad como ustedes hacen sus mejores prácticas en sus organizaciones. Entonces todo es importante, todas las acciones yo las recojo para complementar, luego las agrupo, redacto los criterios de desempeño específico como están acá y luego asocio pues ya los conocimientos necesarios para poder desarrollar esas acciones, estos criterios de desempeño. Entonces un poco esa es la ruta, ¿sí? Yo estoy recogiendo todas estas acciones a detalle de cómo se realiza ese plan de relaciones públicas. Todo es importante, luego yo las agrupo, redacto estos criterios para medir o para establecer que una persona hizo bien esas acciones y que se conviertan en estándar de calidad para el sector en el marco de desarrollar esta función dentro de los cargos del mercadeo que pueden tener esta función laboral. Esa es nuestra ruta del tarde de hoy, ¿vale? Entonces, les voy a recordar algunas cosas que ustedes han dicho, que yo traía acá. Hay que detallar muy bien los grupos de interés, identificar un público objetivo, definir unas metas y objetivos, retomar los objetivos estratégicos,
pero también los específicos de acuerdo a lo que requieren el plan, por ejemplo, para lanzar un producto, lanzar un evento, estudiar los objetivos, establecer las estrategias, crear conciencia cuando en realidad quieren un logro mucho más, incrementar las ventas y tus ganancias, cerrar el plan de relaciones públicas como que debe estar asociado a esto, desarrollar las estrategias y tácticas del plan, incluir en la organización de un acto de inauguración, invitar a los medios locales de comunicación, ofreciendo networking para los posibles clientes arrendatarios de negocios, redactar los mensajes clave, elaborar un presupuesto, establecer cómo se medirá el plan, establecer indicadores, tener en cuenta los indicadores de percepción, elaborar matriz de públicos. Se debe tener en cuenta qué tipo de comunicación, subcanales y periodicidad debo tener interacción con esos grupos de interés. Debo tener los indicadores de percepción relacionados con el relacionamiento y la reputación y la imagen. Analizar los atributos en la percepción y la imagen. Establecer relaciones con externos. Tener en cuenta los antecedentes, los resultados anteriores para definir para los diferentes sectores de la economía, cómo ha funcionado lo anterior, qué se debe recibir, qué se debe mantener. ¿Ha funcionado bien o mal? Era como el mensaje de Pedro. Las relaciones públicas, entonces las definía don Germán como son importantes para el marketing en dos mercados, los clientes internos y los externos, y pues básicamente el interno es para aumentar el sentido de pertenencia, el afecto por la organización, para multiplicar las estrategias de la compañía, llevar los mensajes a otros públicos, y que es necesario involucrar a todos los grupos de interés de la organización y identificar programas para desarrollar ello. Ahí vamos, ¿vale? Entonces este primer como corte. Entonces quisiera como seguir escuchando cada vez que nos hace falta para tener un buen plan de relaciones públicas. ¿Alguien más que quiera participar? Andrés, yo creo que si estamos hablando de que la idea es enmarcarlo como un procedimiento dentro del sistema de gestión de la calidad, entonces sí deberíamos organizarlo de acuerdo a ese PHBA. Entonces, digamos que en el PEM, en el planear, debería ir primero como ese diagnóstico, que ahí es donde se dice mucho de los requerimientos, de acuerdo también al direccionamiento estratégico, los antecedentes y demás, ¿cierto? O sea, ahí empezaríamos por ese diagnóstico. En ese planear, pues obviamente ahí estaría la elaboración de las estrategias, tácticas, actividades, pues ya como el modelo, el esqueleto, que muchas veces también puede partir dependiendo hasta de los requerimientos que tiene la institución. Entonces ahí es donde definimos la matriz, definimos como lo que hemos hablado de los públicos. En el H, en el hacer, estaría como la ejecución, ¿cierto? Todas esas actividades ya planteadas más al detalle, ¿cierto? En esta fecha, con esto, con lo otro. En el verificar, creo que ahí es donde tenemos que plantear que esos indicadores, cada cuánto vamos a hacer la evaluación, entonces quién es el responsable de hacerlo, qué controles vamos a tener como frente a cada una de esas actividades. Y ya en el actuar incluso estaría como esos planes de mejoramiento, ese análisis que decía el compañero que ya se ha hecho y que de pronto sirvió o no sirvió, qué cambios debemos plantearnos, porque así como cualquier plan, pues obviamente puede tener variaciones dependiendo de las situaciones que se vayan dando, ¿cierto? Entonces como para llevar también ese control de cambios. Entonces como para que nos quede estructurado de acuerdo a lo que dices como procedimiento. Esa es como mi recomendación. Identificando la norma, ¿sí? Para tener claro cómo el alcance. ¿Sí? Hasta dónde llega, dónde parte, cómo parte. Sí, eso debe ser primordial desde el inicio, desde la caracterización incluso, ya como de proceso, ¿cierto? Porque este sería más como un procedimiento, el plan daría parte de un proceso, pero para que quede como el PHBA de este procedimiento, dentro del proceso, me imagino que es de comunicación más que todo, viéndolo desde esta manera. De acuerdo, listo. Una pregunta, dentro de los, ¿qué tipos de actividades puede tener un plan de relaciones públicas? Como para desarrollar un poco más de ese modelo esqueleto que mencionabas, o los tipos de actividades, algunos ejemplos de actividades en las relaciones públicas, como para andar ahí.
dependiendo incluso de lo que vayas a hacer con cada uno. Ejemplo, dentro de la serie incluso puedes colocar como el diseño de las campañas. Entonces, campañas de endomarketing cuando se trata para internos, o campañas que sean, como decía el compañero, para posicionamiento de la marca, entonces de branding. Puede ser incluso patrocinios que vamos a tener con eventos, pueden ser desayunos estratégicos con ciertos públicos. Ahí entra incluso las actividades que se va a tener frente a rendición de cuentas, suponiendo. Pueden ser también los eventos que tú vayas a hacer específico con un público, pero con esa enmarcado dentro del plan. Puede ser incluso la actualización que vas a tener de base de datos de periodistas, cada cuánto lo vas a hacer. O sea, entrarían muchas actividades, obviamente dependiendo de los públicos que tú tengas definido. No, súper. ¿Algún otro ejemplo de acciones con los diferentes públicos? La idea de la norma es que queda un poco pues, genérica como para todas las posibles acciones que pueda hacer el plan. Entonces nos interesa mucho conocer todos esos tipos de acciones para luego en la redacción de... Yo creo que incluso como la generación de como los canales a implementar, entonces vas a hacer una parrilla en redes sociales y qué objetivo va a tener de acuerdo a cada público. Si generas algún boletín o comunicado circular, entonces a qué públicos va dirigido esto, si es con organizaciones estatales, esto y demás. O incluso si tienes un boletín de prensa, entonces cada cuánto vas a realizar un boletín de prensa o directamente pues como para medios. Si vas a hacer algún tipo de, si vas a participar o gestionar en algunos gremios, ¿cierto? Entonces, vamos a vincularnos con tal, la firma incluso de convenios o alianzas, con quién estarías como interesado en abrir eso, pasantías y demás. O sea, creo que sería así como aquí a grosso modo tratando pues como de tratar de llegar como a diferentes públicos. Sí, bueno, son muy buenos ejemplos. Muy bien, gracias, Lina. Súper bien. Son buenos ejemplos del plan porque a la hora de construir ese plan, creería que todos esos tipos de actividades tienen que quedar muy bien descritas, ¿no? Para decir que se construyó un buen plan. Entonces, imagínense un poco eso. ¿Cómo evaluar que una persona construyó un buen plan, no? ¿Qué más deberíamos evaluarlo? ¿O qué más deberíamos tener en cuenta? Es otra forma también de preguntar. O sea, si definió bien los públicos, me imagino. El hecho o el público, ¿no? Y algo algo que puede estar como derivado del público objetivo es también el análisis de medios, porque dependiendo del público objetivo al que queremos llegar, pues, evidentemente va a definir también el tipo de medios que vamos a obtener. Digamos que ciertos mercados o ciertos públicos objetivos dependerán también un poco también de la estrategia que se va a tomar, el recurso que se va a realizar como estrategia y por supuesto el medio que vamos a tener para divulgar este tipo de actividades. Entonces yo creo que ese análisis del público, como le decía también anteriormente el compañero, pues yo pienso que es bien importante y en ese diagnóstico del público, pues habrá que analizar también el tipo de medios del cual también depende, por supuesto, los presupuestos. Gracias. Súper bien. Gracias, Pedro. Listo. Entonces, no sé si alguien más de los que están presentes quiere aportar algo más, comentar algo más sobre qué debe tener ese plan de relaciones públicas. ¿Algún comentario? Sí, Imagínense mucho esto. Ya te doy la palabra a Germán. Imagínense esto. Ustedes tienen una persona en su empresa o ustedes mismos o los jefes de ustedes. Al momento de construir ese plan, ¿cómo les gustaría que quedara mejor? ¿Sí? ¿Cuál es el estándar de calidad mejor? ¿Qué evaluarían para revisar que ese plan quedó lo mejor posible, que la persona que lo hizo lo pudo hacer de la mejor manera? Sí, en esto estamos un poco detallando eso, cómo se hace ese plan. Listo, Germán, buenas tardes, cuéntame. O Caterine, vas a decir algo, que vamos a activar aquí el micrófono. Listo, bien. Listo, no sé si alguien más quiere mencionar algo de qué es lo más importante que se debe tener en cuenta al momento de construir el plan.
también un poco la metodología es cuáles son esos temas críticos. Usualmente, voy a hacer la pregunta diferente. Usualmente ustedes cuando ven un plan de relaciones públicas, ¿qué es lo que ven más flojo? ¿Sí? Pero, a ver, decir algo coloquial. Creo que ustedes ven o creerían que siempre es más flojo y que deberíamos formar o evaluar o desarrollar mejor el talento humano ahí, dentro de ese plan. ¿Qué es lo que ustedes creerían que deberíamos ahondar más ahí para mejorarlos, para desarrollar las competencias de las personas en la construcción del plan de relaciones públicas de mejor manera? ¿Cómo lo ven? Bueno, disculpen, otra vez quiero No, aportar todas las algo. veces que quieras, hasta las 3:30 Sí, que tenemos la sesión. en este tipo de actividades que siempre son a veces como un poco reiterativas y repetitivas, creo que algo que es fundamental y que se puede evaluar es el tema de la innovación en las relaciones públicas. Yo creo que muchas veces los que ya somos como de la vieja guardia, hemos visto cómo anteriormente se hacían eventos, cócteles, conciertos, de pronto por ahí la compañera decía desayunos. Bueno, hay mil cosas que se pueden hacer, o tal vez millones de cosas, y depende de la creatividad y la innovación que tengamos, será el impacto que va a producir dentro de nuestro público objetivo. Entonces, yo creo que algo que se puede de verdad medir sería ese grado de innovación. Realmente para que, digamos, el presupuesto esté afinado como con el impacto, yo creo que está como relacionado con la creatividad. Si hacemos eventos creativos, yo creo que se puede medir algo que realmente impacte y de pronto que pueda hacer con presupuestos que sean mucho más, no sé, tal vez optimizados, conscientes con respecto a la capacidad de inversión de la compañía, pero sí se puede evaluar como esa capacidad, digamos, de creatividad. Si hay un evento que sea fuera de lo común, que sea realmente algo raro, extraño, eso puede ser algo impactante y puede ser de pronto mucho más efectivo, más eficiente, tal vez que un evento tal como lo hemos concebido a través de tantos años. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Súper bien el concepto. Digamos que es perfecto, digamos, lo que necesitamos. ¿Algo más en lo que quieran andar para la creación de este plan? Un poquito les daba como el marco. ¿Qué creen que es flojo? Listo. Entonces, de pronto lo repetitivo, según lo último que decía Pedro, puede ser flojo, porque pues ya las empresas pueden estar acostumbradas en esa forma o esta forma de acercarse a las empresas puede estar ya muy usada. Entonces, la creatividad es importante. ¿Qué otra forma, otra actividad o algo que hay que tener en cuenta? Partamos por lo que decía Tabelina, es en la planeación, que usualmente no se toma la planeación que deberíamos tomarlo y que usualmente no se toma. Bueno, Giovanna levanta la mano, puede ser en esa pregunta que dice o cuando levantes la mano, Giovanna. Quisiera preguntarlo porque estoy conectada desde el celular y no logro ver bien, pero sí quisiera saber si dentro de ese plan que se está como en ese tipo de acciones o de pasos a seguir para tener en cuenta, se considera dentro del diagnóstico del público o en esa matriz, ese stakeholders, que es la matriz de interesados, ¿hay algo que estemos haciendo como relevancia en lo que tiene que ver cómo articulamos este plan o esto que queremos hacer de relaciones también al interior? ¿Está contemplado cuando quiero abordar medios locales o medios alternativos regionales? No sé, como que si esto está ahí incluido porque no lo alcanzo a ver y que pudiera ser como parte de ese plan de relaciones en el que yo quisiera estar también con los actores desde esa línea de quienes difunden, quienes comparten, quienes integran y sabiendo ya que la parte de los medios alternativos pues también está también muy marcado. No es solo televisión, radio y prensa, sino que también los medios alternativos ya están. No sé si ya se contempla y si sea validez dentro de este ejercicio. No, está perfecto. Creo que es importante y estamos acá construyendo y obviamente si lo sientes que dentro de lo que trabajas, Giovanna, es importante, es necesario y no se tiene en cuenta, debería estar en el plan, súper bienvenido. ¿Listo? Giovanna, recuérdanos dónde trabajas, dónde ejerces. Apoyo en la parte de Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafao. Gracias. Muchas gracias, Giovanna, por tu participación. No lo teníamos en ese detalle, ¿sí? No, de manera general, pero pues es válido que podamos dejar algún criterio o alguna información relacionada con lo local, con lo regional, que al momento de construir ese plan se tenga en cuenta. Muy bien.
Andrés, yo quisiera pues como de acuerdo a lo que dice la compañera, y es que por eso es tan importante hacer esa caracterización de los públicos, porque dependiendo de esa caracterización es que tú defines cuáles son los mejores canales o medios para llegar a ellos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cada uno es diferente, entonces, y más el alcance, porque no es lo mismo generar estrategias a nivel local, regional o nacional, porque obviamente vas a tener que utilizar medios diferentes, ¿cierto? Sí. Y obviamente en estos momentos todo lo que es digital pues, nos permite un alcance más global, ¿cierto? Incluso más dinámico y demás a través de ciertas, como las plataformas audiovisuales y demás, ya podemos llegar de otra forma, de otra manera, que juegos, esto y demás. Pero para eso la caracterización también de esos públicos. Y yo creo que uno de los errores, considero yo, que puede suceder dentro de esos planes de relaciones públicas es que como debe estar alineado con el direccionamiento estratégico, obviamente al ser esto hace parte de la planeación estratégica, debe ser obviamente también validado, acordado y demás con la alta dirección, ¿cierto? No simplemente es que sea un área o un profesional de las relaciones públicas haciéndolo y ejecutándolo, sino que debe integrar a toda la organización, porque a la larga hay que definir incluso dentro de este plan de relaciones públicas que lo hemos hablado, hasta un plan de manejo de crisis, ¿cierto? Porque aquí es donde también se da quiénes son los voceros de la institución, cómo va a ser ese entrenamiento con ellos mismos. Entonces creo que eso también hace parte de esas relaciones públicas, ese plan de manejo de crisis en caso de cómo se da respuesta, cuál va a ser el tono de comunicación, quiénes son las personas autorizadas para eso. Creo que también debe estar como ahí permeado en este plan, o al menos articularse con él. Excelente. Está muy bien. No sé si alguien más, gracias Lina, está como a recoger toda esa lluvia de ideas y de temas en cada frase que todos van diciendo, para tenerlo súper en cuenta en la construcción de los criterios del desempeño. Un aspecto que yo considero que es muy importante tener en cuenta hablando del plan, de todo este tipo de planeación y del diagnóstico, es los factores del entorno que directa o indirectamente pueden llegar a afectar el desarrollo de cualquier plan. Por ejemplo, así como en mercadeo tenemos en cuenta ciertas circunstancias particulares, como el caso de la época de elecciones, para los planes de mercadeo, en los planes de relaciones públicas hay que tener perfectamente claro cuáles son los hechos, fenómenos, acontecimientos que de alguna manera pueden afectar el nombrar desarrollo de los planes, porque ese análisis del entorno es clave para poder ubicarlo, así como también tener claro también la parte de la estacionalidad de la demanda y de cada sector de mercado y la estacionalidad de los eventos competidores que se pueden llevar a cabo y tanto competencia directa e indirecta, o sea, los competidores directos y aquellas entidades, instituciones, organizaciones que vayan a desarrollar eventos similares o en épocas parecidas a los que tenemos ubicados en el plan. Entonces, toda esa copia de información y análisis es importante tener en cuenta como parte de ese análisis del entorno para poder diseñar el plan y no en un momento dado comenzar a desarrollar el plan estratégico y encontrarnos con una serie de fenómenos que pueden dar al traste con todas las actividades que han comentado los compañeros, que me ha parecido supremamente interesante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Listo. No sé si alguien más quisiera complementar. Para pasar entonces a otro punto que me parece importante que lo podemos trabajar. O con la última observación de Germán, no sé si alguien más quiere mencionar algo adicional. No, yo creo que definitivamente es muy satisfactorio la participación de Mauricio, de Lina y de Joana y la tuya, obviamente. Yo creo que estas normas
de esta competencia me parecen supremamente oportunas porque están direccionando a las empresas y aclarando realmente el concepto, importancia y valor que tiene para una organización las relaciones públicas, como una estrategia independiente, pero alineada, como decía Lina, con el plan estratégico de la compañía y el plan de marketing de la misma. Pero creo que ha sido para mí un interesante ejercicio y es un interesante aporte para el mercado real manufacturero y de servicios y las organizaciones, de alguna manera. Muy interesante. Excelente, parece. Gracias, don Germán. Sí, digamos, esta hace parte de al menos 6 normas, una batería de normas que son relacionadas con las ocupaciones de las relaciones públicas y las relaciones públicas y las comunicaciones, que en años anteriores realmente sí no se tenían en cuenta, y hemos explorado un poco más poder tener normas sectoriales y desarrollar las ocupaciones de las relaciones públicas también desde la mesa de mercadeo, que fue una solicitud pues, también de las empresas y gremios de la mesa. Entonces, don Germán, en ese sentido, sí, por eso este año estamos trabajando varias normas relacionadas con las relaciones públicas y las comunicaciones. De hecho, pues esta semana tenemos otra reunión, ya el jueves una reunión similar, pero relacionada ya con la norma de cómo se construye un plan ya de medios, ¿no? Que cambia allí para trabajar con los medios, que hay que tener medios, que sería la reunión del jueves, que están también todos cordialmente invitados, y ojalá en el cronograma pues les haya llegado la revisión, o si no ahorita se los puedo compartir en este chat, para que se puedan escribir también la relación del jueves. Listo, yo creo que ya he abordado, no sé si haya una participación, no. Listo, ya he abordado como gran parte de las acciones, ya llegamos a 80 y algo de acciones, que es un buen número para poder trabajar. Vamos a hablar algo conceptual. O sea, les he preguntado mucho sobre, bueno, qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta, cómo se hace el plan, ¿sí? Como para estar a la vanguardia y un poco detallar qué se hace para obtener este plan. Algo que también nos interesa mucho es saber conceptualmente, listo, ya sabemos el cómo se hace, este detalle ya hemos un poco hablado en las anteriores acciones. Ahora conceptualmente, ¿qué es lo que sí o sí debe saber una persona para poder desarrollar esas acciones? Usualmente no lo sabe o si lo sabe muy bien, pero ¿qué conceptos? ¿Qué conceptos alrededor de qué deben conocer? ¿Don Germán? Creo que el micrófono abierto. No sé si alguien más, sobre algún concepto en particular que usualmente no se tenga en cuenta tal vez, y que hay que tenerlo en cuenta, que ustedes nos puedan aportar. Pues debe saber como sobre protocolo, no sé si a eso te refieres. Exacto. Debe tener conocimientos frente a protocolo, debe tener conocimientos sobre qué son las relaciones públicas diferente al lobby, porque cada rato lo confunden. Debe mínimos poder saber identificar qué es un público de interés o un stakeholder. Entonces, como conocer. Muy bien. Sí, les voy a mostrar el ejemplo. Mira, por ejemplo, esta fue de las últimas normas que hicimos. Nos la aprobaron ahora en marzo. La de gestionar clientes de acuerdo con técnicas de venta y tipos de portafolio. Entonces, ¿cómo se gestionan los clientes? Era esta norma. Sí, elaboramos, o sea, por ejemplo, para gestionar clientes, entonces era caracterizar un entorno, tratar al cliente y manejar una estrategia. Sí, con un sinnúmero pues, de acciones también para desarrollar eso. Y quedaron algunos conceptos que también van asociados a estos criterios que están acá arriba. Y estos conceptos están desarrollados, por ejemplo, debe saber de clientes, sus tipos, sus características, sus técnicas, ¿sí? De mercadeo, de portafolio, de comunicación con clientes, de ventas, de gestión de información. Y acá dejamos unos números, porque si cada criterio que se va desarrollando, cada acción, debe tener como un conocimiento, o sea, de qué es lo que debe saber a profundidad la persona para poder desarrollar ese criterio o cada una de las acciones que ustedes han mencionado. Entonces, en esta parte de la reunión, lo que les pregunto es un poco eso, conceptualmente hablando, sí, cuáles son los temas, los grandes temas, incluso a detalle, o nuevos temas, sí, que han salido en las relaciones públicas y que son de vanguardia y que son necesarios para poder desarrollar una función como la de construir este plan de relaciones públicas.
Esa es la otra pregunta. ¿Alguien quiera contarnos algo más? Con esto. Yo no sé si acá quepa el tema cuando tú dices que, digamos, qué conocimientos o qué conceptos puedan o deban tener las personas que desarrollan. Yo creo que todo ese tema como de manejo de crisis, como de todos esos temas de articular dentro de ese plan situaciones de contingencia, por decirlo, y cómo manejarla, no sé, se me ocurre, no sé si sea aplicable aquí a este punto. Sí, yo creo que la señorita de FENALCO me parece interesantísimo lo que está comentando, porque el especialista en relaciones públicas como puede procurar para que la imagen corporativa a nivel interno y a nivel externo sea lo más eficiente y muy bien proyectada su imagen. Es clave que también maneje situaciones que estén íntimamente relacionadas con conflictos internos o externos, o acciones que de alguna manera por algún personaje de la empresa hayan influido en un cambio de alguna entidad, de alguna organización, de algún grupo de personas sobre la imagen de la compañía. Entonces, el especialista en relaciones públicas tiene que ser un especialista en manejar todos esos problemas, tener un plan B para poder solucionar conflictos internos que de alguna manera pueden llegar a afectar la autoestima por parte de los colaboradores frente a la imagen de la empresa y por ende ante aquellas entidades, organizaciones o personas que de alguna manera se hayan cometido errores que pueden llegar a afectar la imagen de la compañía y directamente pues las relaciones de esas personas con nuestra organización. Esa persona, como lo dice, es importante para tener en cuenta lo que tú dices de las contingencias. ¿Sí? Las contingencias, tiene que haber un plan claramente establecido para poder estar listos, para poder superar eso y tener con las redes sociales, bueno, ahí viene el plan de medios, con las redes sociales, que es la gran herramienta que disponemos, y otra serie de acciones. Pero ese punto que tocaste es muy importante, me parece. Gracias, hermano. O sea que el concepto ahí sería comunicación de crisis. Si se habla de contingencias, si se habla de todo eso, sería comunicación de crisis. Que finalmente, lo que pasa es que, digamos, esta norma está muy pensada para posicionamiento, o sea, relaciones públicas con técnicas de posicionamiento, ¿sí? Entonces ese es uno de los conceptos, posicionamiento, reputación, sería uno de los conceptos a tener en cuenta. Plan de medios también, que es un plan de medios. Exactamente. ¿Por qué les iba a contar esto? Porque esta norma de plan de relaciones públicas está muy enfocada a métodos y posicionamiento, o sea, como una función pues, de un profesional o una persona que trabaja en el sector de las relaciones públicas y las comunicaciones. Nosotros cuando, digamos, revisamos las funciones laborales que podría tener la persona que trabaja en estas áreas, realizamos una función con las relaciones públicas, otra función con los planes de medios, y hay una función específica para el manejo de las crisis, ¿sí? Que son como esos momentos clave donde algo pasa en la empresa, algún producto con problemas, ¿sí? Algún mensaje externo que llega, algún lío interno, bueno, todo esto que puede pasar en crisis en las organizaciones, algún mensaje de medios de comunicación nacional que afecta a la imagen de la compañía, no sé, algo que requiere como esa vocería o esos comunicados inmediatos o esas cosas, eso está para el martes dentro de 8 días, que los super esperamos. Pero esta norma actualmente, la que tenemos acá, está más pensada en posicionamiento. Entonces, un poco la lógica que tenemos es, hoy trabajamos las relaciones públicas, el jueves la de los medios, dentro de 8 días las relacionadas con los crisis, el jueves, este jueves de noche, el 19 de mayo, más con esas formas de hacer vocería en las organizaciones, como las personas que salen a leer los comunicados o hablan en medios en representación de una organización, esa función laboral. Y el martes 24 vamos a trabajar cómo se coordina una producción audiovisual, bueno, que eso ya es más de temas audiovisuales, entre los temas incluso más de la publicidad o los temas audiovisuales de la mesa de mercadeo,
cómo es que se coordina la producción audiovisual, que algunas empresas nos decían que teníamos normas ya del quehacer del audiovisual, pero nada que como que coordinara todas esas producciones. Y la última norma de este año que trabajaremos es la de cómo se generan en general, la redundancia, cómo se generan las alianzas estratégicas. Como un profesional, cuál es el paso a paso para hacer alianzas. Entonces es un poco la lógica, ¿de acuerdo? Tenemos como eso, relaciones. Andrés, ¿sabes cuál otro concepto que no se puede quedar por fuera? Imagen corporativa. Porque esa es la forma como nos perciben. Entonces, ese es un concepto fundamental. ¿De acuerdo? Tener muy claro, ¿sí? ¿Cuál es la imagen, sí? ¿Qué implica la imagen, no? En general, ¿no? Todo lo que implica una imagen corporativa es un concepto robusto, ¿no? Listo. ¿Algo más? ¿Algún otro concepto? Entonces tenemos los conceptos, las acciones. Validar un poco. Uno siempre hace... El título de la norma es también fundamental. No se imaginan cuánto. Porque todo lo que está debajo debe ser menor grado de redacción, ¿sí? Cuando uno habla de métodos, porque todos los métodos posibles para crear planes están involucrados en la norma y todas las técnicas de posicionamiento están involucradas en la norma. Entonces la pregunta es, ¿están de acuerdo con que los métodos para construir planes sería como el genérico de todo lo posible que se puede hacer para construir una norma? Y las técnicas de posicionamiento también son lo que debemos realizar para, de manera general, para construir el plan. ¿O hay algo que vean que no es tan acertado como está mencionado este nombre? Lo que ustedes manejan en sus lenguajes de las relaciones públicas y las comunicaciones. Adelante un poquito. Pues Andrés, es que como tú mismo lo acabas de decir, si tú dices plan de relaciones públicas de acuerdo con métodos y técnicas de posicionamiento, la pregunta es, ¿se tiene que relacionar todos? Porque pues esos pueden llegar a ser muchos. Entonces, no sé si es que dentro del texto hayan que mencionarse todos o solamente son unos o hasta dónde deberíamos llegar. Todas las acciones posibles que a veces estén trabajando en el sector productivo en el momento de construir. Obviamente, digamos, siempre hay una oportunidad de que la norma, pues cada vez que la revisamos, cada vez que miremos, hay oportunidad de agregar y agregar, pero en algún momento, pues obviamente sí toca cerrarla para poder seguir con los otros trámites de la norma, pero sí en su gran medida las formas de analizar esos métodos y esas técnicas y ojalá estén en la norma. Es un poco la ruta. Y en los conceptos, pues tenemos protocolos, relaciones públicas diferentes al lobby, que son las personas que han participado en reuniones. Sí, digamos, un poco lo que estamos acá haciendo es conceptualizando hasta dónde llegan las relaciones públicas, diferente al lobby, que incluso no está tan validado para Colombia. Identificar cuáles son los públicos, el manejo de crisis, la articulación dentro del plan, las situaciones de contingencia, articular situaciones de crisis por actores internos y externos, saber de comunicación de crisis, de posicionamiento, de reputación, de planes de medios, de imagen corporativa. ¿Listo? ¿Algún otro concepto? O ya, igual son 3:28, no ocuparles más de una hora, que es como nuestra promesa de reunión. Una hora analizando esto, ya son 3:28 entonces para terminar. ¿Alguna otra persona quiere participar? ¿Quiere decir alguna otra acción que sea necesaria para construir este plan? ¿O algún otro concepto? Revisemos el chat. Nos dice Iván Schiller que es prudente hacer ese plan en medios de plataformas análogas y digitales. Listo. Pero es más como una acción. O saber de ese tipo de plataformas, ¿no? Plataformas análogas y digitales. ¿Cuál es su diferencia y cómo quedan involucradas en esta norma? Está bien. Listo. Si quieren también por el chat, acá podemos ir recogiendo, si tienen como dificultades con el micrófono o alguna idea pues que quieran expresar por el chat. O igual pues la norma, listo. Entonces ya para cerrar la reunión, voy a mostrar cuál es la ruta de nosotros. Nosotros lo que hacemos en estas 8 fases.
estamos en publicar una norma sectorial, que es una función laboral de una ocupación del sector. Tiene 8 fases. Nosotros hicimos una identificación de la norma, una conformación de unos comités, convocamos a este comité, que es el número 3, de acá de salir un borrador, que hay una verificación metodológica en el paso 4 que la hace el SENA internamente con expertos ya más en metodología, de acuerdo a lo que yo les envié de borrador, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron la tarde de hoy. Luego hay unas validaciones técnicas donde se publica ese borrador en la página de web del SENA y también se hacen unas reuniones, pero ya más directas regionales, para tener como una representatividad nacional. Igual probablemente si ustedes están en los canales pues, del SENA con la mesa, conocerán de que va a haber unas validaciones y donde está publicada el borrador para que ustedes sigan haciendo comentarios hasta que quede lo mejor posible. Luego de que se surte ese proceso, el paso 5 va a al Consejo Ejecutivo, del cual es Claudia es presidente, y otras 14 organizaciones de diferentes índoles, gremios, empresas, academia y al menos 2 entidades públicas. Y una vez ya lo avala el Consejo o no, pues una vez avalado obviamente, pasa al siguiente paso que es la aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA, la Dirección General del SENA con sus asesores y los gremios y los directores que hacen parte de ese Consejo Directivo. Y si ellos aprueban, pues ya pasaría a una publicación para que sea utilizada pues por los grupos de interés de la mesa sectorial, que son diferentes y tienen diferentes usos pues, de estas normas en las empresas, en las organizaciones, en los modelos de gestión del talento humano, en diseños curriculares y pues otros usos que tienen estas normas, estos análisis que realizamos en este tipo pues, de actividad que realiza la mesa. Entonces, si no hay algún otro comentario, alguna otra participación, les damos las gracias. Si Claudia, ¿quieres cerrar? Dar las gracias. Sí, Andrés, ¿no? Pues que interesante este proceso que se retoma y pues digamos que los que tenemos la oportunidad de sumarnos a este ejercicio, pues muy valioso y pues los que ya han estado en procesos anteriores, pues que permanezcan porque en realidad de esas experiencias es que se alimenta el proceso y pues nada, acá súper pendientes todos de este proceso y de lo que se requiera para sacar adelante esta norma. Y me parece importante, Andrés, que recordemos el evento que tenemos mañana, el webinar que tenemos de Sumergido en el Metaverso cruzando la línea de realidad. Está programado para mañana de 2:30 a 3:30, que es un webinar de la mesa y pues muy interesante comenzar a revisar todos estos temas que tienen que ver con el metaverso y que pues mañana será un abrebocas para con seguridad una cantidad de temas, de espacios para analizar el tema. Entonces pues no es más, muchas gracias a todos y a ti Andrés por el espacio. Gracias Claudia, entonces buenas tardes para todos y gracias por haber participado en la reunión. No me deja aquí copiar la invitación. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, listo. Si no me deja copiar la invitación al evento del metaverso acá en el chat. Bueno, les dejo pasar el inscríbete. Ahí en la descripción pueden ver la información del evento. Es que es como muy largo, ¿ya? Es que es largo. Listo. Bueno, buenas tardes. Entonces, gracias por haber participado. Les acabo de dejar ahí en el chat la información del evento que mencionó Claudia. Gracias por la participación a Claudia pues, y a todas las personas y nos vemos mañana ojalá en el evento de Metaverso o el jueves que tenemos a la misma hora, 2:30 de la tarde, la revisión ya de la norma relacionada con los medios. Entonces, feliz tarde y que estén muy bien. Gracias Andrés, gracias a todos, buenas tardes. Feliz tarde, Gracias a hasta todos. luego. Adiós.